para nosotros los padres es tan frustrante, tan difícil de manejar en las etapas pues que ellos tienen, que pueda yo pues como servirles un poquito de consejera y también pues como darles esos tipsitos, esas pautas de alimentación saludable que a lo largo de esos años pues he venido como recopilando. Eh, Todas las dudas, todas las preguntas que tengan, al finalizar vamos a tener un espacio para que las podamos resolver. Igual también al finalizar les voy a dejar como mi correo electrónico para que ahí también me puedan escribir y bueno, con gusto les voy a ayudar pues como a solucionar todas esas preguntas. Si yo tengo las respuestas, se las doy inmediatamente, si no, quedo súper comprometida en podérselas averiguar y que podamos despejar pues como todas las dudas de este tema pues como tan importante de manejar en nuestros niños. Empezando, entonces, es importante que sepamos pues que la alimentación en la infancia tiene varios objetivos. Uno de los objetivos, obviamente, es alcanzar pues y mantener nuestros niños en un estado de salud óptimo. A nosotros los padres de familia nos encanta que nuestros hijos estén aliviados, que no tengamos que visitar un servicio de emergencias o un servicio de consulta pues como por alguna atención pues programada, ¿cierto? Pero no solamente, digamos, en eso radica la alimentación en la infancia, sino que también nosotros, los padres de familia, podamos permitir en ellos hacer como una prevención adecuada en cuanto a las enfermedades infantiles, como es la desnutrición y la obesidad, ¿cierto? Que en nuestro medio pues se presentan en una tasa pues como considerable. Y además de eso, que nosotros también como padres de familia les demos a ellos como una semillita adecuada de forma tal que podamos prevenir el desarrollo de los factores de riesgo que pueden en un futuro aumentar la probabilidad de que estos niños sufran de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, que posteriormente van a llegar a desarrollar infartos o accidentes cerebrovasculares, que es lo que comúnmente conocemos como los derrames. En todas esas enfermedades hay como un factor predisponente o como un factor común y son los estilos de vida saludable y la alimentación. Entonces, si nosotros los padres impactamos de una manera positiva en ese abordaje desde sus primeros años de vida, estamos ayudándoles a que ellos en esa vida adulta sea muy poco o nulo el riesgo de sufrir de esas enfermedades. Para pues nosotros no es desconocido que en el siglo XXI nos azotó una pandemia que fue la del SARS-CoV-2, o sea, la del COVID-19, ¿cierto? Y esta pandemia trajo mucha muerte, generó muchas secuelas pues en muchos pacientes, pero lo más alarmante es que no sigue siendo o no es el principal motivo de consulta o la principal causa de muerte en los adultos. Sigue siendo la principal causa de muerte y la principal causa de consulta todo lo que tiene que ver con infartos, con derrames, con hipertensión, con diabetes, y es ahí donde queremos impactar en cuanto a esos estilos de vida saludable para intentar disminuir todas esas tasas de muerte y de morbilidad que vemos pues como en el día a día, ¿cierto? Ahí tenemos presente unas variables en la alimentación. O sea, la cantidad de nutrientes que nosotros le ingresemos al niño va a depender de muchas variables, va a depender de la edad en la que se encuentra el niño, la talla, el género, la etapa de crecimiento en la que está, las enfermedades y los hábitos de vida. Eso me va a ayudar de una u de otra manera en cuanto a los ingresos que yo debo suministrarle al niño. Y efectivamente, pues durante la presentación lo vamos pues como a abordar y lo vamos a manejar. Yo hago como un abordaje muy generalizado de los alimentos, ¿cierto? Yo no soy nutricionista, soy médica, entonces digamos que tengo como un poquito más como de practicidad para manejar este tema, ¿cierto? Pues como por la parte de que sea un poquito más práctico para los padres. Entonces generalmente yo siempre clasifico los alimentos como en esos 5 grupos. Entonces están los carbohidratos, están los lípidos o las grasas, están las proteínas, están las vitaminas y los minerales y el agua. Entonces vamos, digamos, como a ir desglosando cada una de ellas para que podamos entender la importancia de que hagan parte de la alimentación y de la dieta de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Los carbohidratos. Los carbohidratos son los que le van a proveer al niño la energía, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un auto y al auto nosotros tenemos que inyectarle gasolina. Si nosotros no le ponemos gasolina, por más que el aceite esté súper bien, los niveles de agua estén bien, el resto de los requerimientos del carro estén bien, él no va a funcionar si no tiene gasolina. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo y sus funciones básicas necesitan carbohidratos, que son los que vamos a encontrar en la parte del azúcar, ¿cierto? Ellos son los que le van a brindar energía para que el niño, el joven, el adulto pueda realizar todas las actividades diarias y todas las funciones diarias.
Los carbohidratos los vamos a encontrar en la parte de las frutas, lo vamos a encontrar en las verduras, lo vamos también a encontrar como en la parte pues de los cereales. Y aquí hacemos énfasis nosotros en que la idea es siempre elegir esa fuente de azúcar libre, esa fuente de azúcar natural, que nosotros como padres desde pequeñitos con nuestros hijos intentemos buscar que ellos siempre tengan como esa preferencia, ¿cierto? Y intentamos eliminar o intentamos suprimir o abolir o no ingresar en la dieta de los niños todos estos carbohidratos procesados, como las tortas, los pasteles, los embutidos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa con esos carbohidratos procesados? No solamente nos van a generar pues como ese azúcar, sino que en un gran porcentaje esos alimentos procesados se van a convertir en grasa. Entonces, ¿qué pasa? Se van a convertir en grasa mala, entonces son los que nos van a llevar más adelante a que se tapen las arterias, las venas, entonces me predisponga a todas las enfermedades pues que ahorita tomamos. Entonces, de ahí radica la importancia de que sí o sí intentamos nosotros como estimular a que los padres en cuanto a la dieta de los niños siempre elijan como esa parte como de los azúcares naturales, ¿cierto? Y que podamos nosotros pues como impactar de una manera positiva en nuestros niños. Cuando nosotros fuimos pequeños, yo creería que la mayoría fuimos, digamos, pues criados con la guapanela, con el chocolizo, con el milo. O sea, ya nosotros crecimos con una información en cuanto a ese azúcar, ¿cierto? Por eso quizá cuando ya estamos jóvenes o adultos nos es tan difícil dejar el azúcar, ¿cierto? Y esa modificación de estilo de vida, pues a veces es como compleja, porque ya tenemos como esa carga instaurada. Pero si nosotros con nuestros niños no generamos esa carga, entonces no vamos a estarlos, digámoslo, exponiendo a todos esos alimentos procesados que a la larga lo que van a generar son como muchas complicaciones en la vida, pues como de nuestros niños. El otro grupo que también es súper importante tocar son los lípidos o las grasas saludables. Ellas son súper importantes porque las grasas, digamos que es un sustrato por el cual nosotros y los niños, los jóvenes, van a producir hormonas. Y las hormonas son súper necesarias también para el funcionamiento adecuado del cuerpo, ¿cierto? La hormona del crecimiento en la etapa de los pequeñitos, el cortisol, las hormonas tiroideas, las hormonas del hígado. Todas esas hormonas son súper importantes para que se lleve a cabo un adecuado funcionamiento. Entonces las grasas son necesarias, hacen parte de la dieta y hay que instaurarlas en los niños. Lo que queremos, digámoslo así, los padres, y también pues es algo como un punto que nosotros los médicos fortalecemos, es que sean grasas saludables, que digamos nosotros generemos esa elección a las grasas saludables, ¿cierto? Hay un punto muy como a favor en cuanto al consumo del pescado y es que el pescado frente a la carne me genera un mayor aporte de omega 3. Y el omega 3 es una sustancia que es súper indispensable para que se lleve a cabo un adecuado funcionamiento, un adecuado desarrollo cerebral y que todos estos pequeñitos pues puedan como generar como todo ese desarrollo neurológico adecuado. Por eso a veces digamos como que se genera como un reforzamiento en cuanto como al pescado, más que todo como por ese contenido de omega 3 que el pescado tiene, que es como a favor pues como de la carne. Igual, acá limitamos mucho el consumo de los embutidos, las salchichas, el jamón, la mortadela, ¿cierto? Porque son alimentos muy procesados que tienen un alto contenido de sal y de grasas trans, que son las grasas pues como malitas, que son las grasas que me van a ayudar a aumentar el colesterol LDL, que ese colesterol es el malito, es el colesterol que me va a tapar las arterias, las venas. Entonces, digamos que intentamos disminuir este consumo de embutidos y también las comidas rápidas. Las comidas rápidas las intentamos suprimir, abolir, disminuir en la dieta de los niños porque también son alimentos que nos van a proveer como esa parte de las grasas malas que no queremos pues que estén como en la etapa de nuestros niños y de nuestros pequeñitos, ¿cierto? Y favorecemos más las grasas saludables porque las grasas saludables me van a aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, que es el colesterol que a mí me va a proteger en cuanto a infartos, derrames, que me va a generar pues como un adecuado funcionamiento, ¿cierto? Entonces digamos que por eso preferimos pues como las grasas saludables.
Otro punto también a favor es que preferimos esas preparaciones culinarias sencillas que aportan poca grasa, como por ejemplo las preparaciones en asados, las preparaciones al vapor, cocidas, ¿cierto? Que son preparaciones que nos van a aportar muy poquita grasa y no me van a pues como a desnaturalizar pues como todos esos alimentos que la idea pues es como poderlos aprovechar. Igual, también acá reforzamos mucho pues como el consumo de las legumbres, ¿cierto? Y acá vemos pues como un ejemplo de las grasas saludables, el aguacate, los frutos secos, el pescado, el huevo, ¿cierto? Que son como los alimentos que nosotros podemos ayudarnos y que nosotros podemos pues como reforzar en la dieta pues de nuestros niños. ¿Listo? Otro de los elementos, pues otra de las clasificaciones en cuanto a los alimentos están las proteínas. Las proteínas son fundamentales en la dieta de los niños porque ellas son las que nos van a proveer aminoácidos y esos aminoácidos son indispensables para que haya una adecuada construcción y una adecuada formación de células que luego ya no van a formar tejidos, órganos, ¿cierto? Entonces, si yo no le genero al niño un adecuado sustrato para que él forme esos aminoácidos esenciales, para que me forme bien esos tejidos y esos músculos, entonces ahí vamos a tener deficiencias y generan enfermedades, ¿cierto? Entonces, digamos que las proteínas sí o sí también hacen parte fundamental de la dieta, pues, de los niños. Y nos apoyamos en las proteínas de alta calidad, que son, por ejemplo, las proteínas de leche, del queso, la carne, los huevitos, ¿cierto? Que son como estas proteínas que nos van a ayudar a que tengan toda esa cantidad de aminoácidos esenciales, que son los que sí o sí necesitamos para que se formen bien esos tejidos y esos órganos. También se ha visto que las fuentes vegetales y las que son pues como mezcladas con alimentos de origen vegetal pueden llegar a alcanzar un cierto nivel en cuanto a la producción de esos aminoácidos. No en cuanto a las proteínas pues como tal, pero sí alcanzan como un nivel eh, para que podamos pues como aportar a los niños esa carga proteica pues que necesitamos, ¿cierto? Acá es súper importante que entendamos que una de las enfermedades más devastadoras del mundo es el cáncer, ¿cierto? Y el cáncer se desarrolla por un desorden anormal en la formación de las células. Una sola celulita tiene una información, digamos, alterada, ella se forma, digamos, desorganizadamente y ese desorden es el que genera que se produzca el cáncer. Entonces, si yo estoy generando en la dieta de los niños unos aminoácidos esenciales adecuados para que ellos puedan tener como esa construcción adecuada de esas células, de esos órganos, pues digamos que también estoy generando un impacto positivo para que el día de mañana pues el niño no tenga en su vida adulta factores de riesgo para que desarrolle el cáncer como tal, ¿cierto? Entonces, digamos pues que es como un punto a favor. Tenemos también las vitaminas y los minerales. Esto no hace pues como un conjunto de alimentos, sino que hay alimentos que me van a proveer estas vitaminas y estos minerales. Y eso es necesario para que el cuerpo tenga un sustrato para que pueda llevar a cabo la producción de las enzimas y todos esos procesos metabólicos que necesitamos, ¿cierto? Tenemos diferentes clases de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina C es la que tiene que ver con las defensas y esa la vamos a encontrar en la parte pues como de los cítricos, ¿cierto? La vitamina K, por ejemplo, es súper buena para la parte como de la coagulación, es necesaria para que haya un proceso de coagulación adecuada, para que la sangre, digamos, fluya bien y ahí tenemos entonces, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, estas verduritas son muy importantes y nos proveen pues como cantidad de vitamina K. Tenemos también la vitamina B12 que la vamos a encontrar mucho como en los huevos, en los mariscos, y esa vitamina B12 es súper importante como para la parte del desarrollo cerebral y el adecuado funcionamiento cerebral, ¿cierto? Y también tenemos la vitamina B12 o el ácido fólico que lo vamos a encontrar en la guayaba, en la parte pues del kiwi, del plátano, y también igualmente, digamos, favorece como la formación de esos glóbulos rojos y favorece también como la adecuada, pues como funcionalidad como de la parte del cerebro. ¿Listo? El agua. El agua es el líquido vital, es el líquido en el que la célula está, es un líquido indispensable
y es, digamos, como la provisión al cuerpo para que se lleven a cabo todos esos procesos metabólicos de una manera adecuada y de una manera íntegra. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos desde pequeñitos enseñarle a nuestros hijos que el acompañante a todas sus comidas es agua. ¿Por qué? Porque eso les va a mantener un nivel adecuado de hidratación. Hay estudios que dicen que las necesidades, digamos, diarias de una persona en cuanto al agua es de 35 cc por kilo. Entonces, si tenemos un niño de 20 kilos, sus necesidades, digamos, diarias van a ser de 700 cc. Entonces, ojalá nosotros como padres pudiéramos estimularlos día a día a que ellos consuman agua, 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 no, digamos, bebidas energizantes, bebidas saborizadas, bebidas que se usan pues como para la parte como de deporte, sino líquidos, agua, 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 porque eso es lo que más les va a ayudar a ellos a mantener ese nivel adecuado de hidratación. Nosotros, por ejemplo, perdemos agua inclusive en reposo, en calor, con las actividades diarias, pero aún solo estando en reposo perdemos agua. Entonces, digamos que de ahí radica la importancia de que siempre mantengamos como ese cuerpo pues hidratado, ¿cierto? Para que esa célula pues digamos que tenga como un buen funcionamiento. Vamos a pasar ahorita a hablar de por qué es tan importante el desayuno para nuestros hijos, ¿sí? Ustedes en todo este tema de la alimentación, es posible o es probable que encuentren contrariedad de opiniones, ¿cierto? Eso depende mucho como del profesional. Hay unos que nos contradecimos unos con otros, unos pediatras, ¿cierto? Eso depende mucho como de la información que uno ha recolectado a lo largo, digamos, como de su vida profesional, de los estudios, digamos, en los que uno ha generado pues como el abordaje, ¿cierto? Y también pues como de la línea por la que sigue, ¿cierto? Hablando un poquito de este tema, qué tan importante es el desayuno para nuestros hijos, arranquemos porque el desayuno rompe un ayuno que el niño tuvo de 10 a 12 horas mientras él dormía, ¿cierto? Hay unos niños que duermen a las 6, a las 7, a las 8 de la noche y no vuelven a despertar hasta las 6, 7, 8 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, durante todo ese tiempo de sueño, que fueron 8, 10, 12 horas, el niño estuvo durmiendo, pero no quiere decir que su cerebro se apagó. El cerebro sigue funcionando, el cerebro sigue generando hormonas y más en esa etapa de crecimiento, que entonces es donde se dan los picos de la hormona del crecimiento, de las hormonas tiroideas, de las hormonas para que funcione bien el hígado, el vaso, para que se produzca calcio y entonces me dé una buena osificación a los huesos, para que se produzca la vitamina E, entonces tenga una adecuada formación de la piel, ¿cierto? Entonces la idea con esto es que nosotros seamos tan conscientes que ese primer alimento que nosotros vamos a exponer al niño me va a romper ese ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo que el niño estuvo durmiendo y que el cerebro estuvo trabajando, gastó nutrientes, gastó aminoácidos, ¿cierto? Entonces, la idea es yo, digamos, enfrentarlo a un alimento en el que yo pueda reemplazar eso que el niño, el joven, perdió durante el tiempo que estuvo durmiendo, ¿cierto? Y que yo pueda proveer esos aportes nutricionales más adecuados. Idealmente en el desayuno es evitar o disminuir el consumo de alimentos preparados, ¿cierto? O sea, no va a ser lo mismo que yo al niño le dé un primer desayuno, la primera comida que es el desayuno, una bebida chocolatada con un pastel de queso o un palito de queso, que ahí lo que hacemos es darle carbohidratos, darle una alta cantidad de carbohidratos, pero ahí no estoy generando proteína, versus si yo, por ejemplo, le hago una preparación con huevo, con aguacate, con fruta, ¿cierto? Entonces es como generarles pues como esa primera provisión adecuada para que podamos suplir todo lo que se gastó durante la noche, pero que también preparemos adecuadamente al niño para esas actividades a las que se va a exponer, que realmente son escolares, entonces le van a implicar esfuerzo mental, le van a implicar, digamos, gasto calórico por las actividades que hacen en la guardería, en la escuela, en el colegio. Entonces, que podamos nosotros como padres darles como esa provisión como adecuada, ¿cierto? Y también pues prevenir la obesidad, ¿cierto? Porque si estamos disminuyendo o digámoslo suprimiendo en la parte de la dieta todos esos alimentos procesados, pues entonces estamos dándole a los niños los requerimientos que va a necesitar y que va pues como a favorecer pues como su alimentación. Abordando un poquito ya la alimentación según la etapa de desarrollo, acá la idea es que, digamos, cojamos como unas etapas y que podamos abordarlas para que podamos saber y entender cuáles son como las necesidades de nuestros niños en cuanto a los requerimientos según la edad.
Tenemos los niños de 1 a 3 años. Acá la mayoría de los niños, si no es casi todos, van a experimentar un cambio negativo en el apetito, ¿cierto? Entonces ahí va a disminuirles un poquito el apetito, ya no van a ser tan comelones como los vimos cuando ellos tenían 12 meses, ¿cierto? Ahí va a disminuir un poquito pues como esa parte de la alimentación. Aquí ya no vamos a ver los que van a ganar tanto peso, sino que aquí lo que se va a enfocar es un aumento en las extremidades inferiores. O sea, ya ellos lo que van a hacer es como crecer, ¿sí? Como ya empezarse como a ir alargando esas extremidades. Entonces eso hace que esas necesidades calóricas bajen un poquito, porque hay una desaceleración del crecimiento, ¿cierto? Ya no van a crecer tan rápido como esos primeros 12 meses, sino que acá durante esos años lo que se va a enfocar es en que haya un crecimiento de músculos y de tejidos. Ya en esa edad los niños empiezan a caminar, ya empiezan a correr, ya empiezan a ser más activos, tienen más actividad física. Entonces ahí lo que hacen es fortalecer esos músculos y esos tejidos. Y ahí varía un poquito esa parte de la alimentación, ¿cierto? Es súper importante que desde esta edad nosotros intentemos a los niños estimularlos a que la alimentación no se relaciona y que nosotros los padres no la relacionemos con el televisor, con los videojuegos, o sea, que el niño desde esa edad sepa y entienda que la alimentación, sus 15, 20 minutos de desayuno, de almuerzo, de cena, es para eso, para alimentarse. Ojalá efectivamente sea como en un ambiente familiar, donde todos puedan estar reunidos. Y si no, al menos que aseguremos que ellos no estén como pegados pues como al videojuego y como a la parte de las pantallas para que tenga un estímulo positivo ese alimento que le estamos ingresando pues como en la dieta de los niños, ¿cierto? Ahorita seguimos entonces con los niños de 4 a 6 años, continúa igual la persistencia pues como del poco interés por los alimentos, baja la ingesta a comparación pues como de esos primeros 12 meses que los niños empiezan a comer tanto y tanto, ya acá pueden comer solos, entonces estimulamos esa alimentación solos, que ellos puedan como abordar esa alimentación y poder explorar esa parte de los alimentos y terminamos consolidando esos hábitos nutricionales que queremos pues como que ellos consoliden, ¿cierto? Que el niño coma solito, que el niño pues disfrute esa etapa de la alimentación. En estas dos etapas, de 1 a 3 y de 4 a 6, hay un motivo de consulta muy frecuente en los padres y es que, doctora, el niño no come. Él no come, doctora, él no come nada. Y en ocasiones no es que no coma, sino que no come lo que nosotros los padres queremos que coman, ¿cierto? Como les había explicado, esas dos etapas cambia un poquito esa parte de los requerimientos nutricionales. Entonces aquí digamos que ya es más sobresaliente la parte proteica y la parte como de carbohidratos, que son como los que más se necesitan en esa parte de la dieta, ¿cierto? Entonces, es común ese motivo de consulta, ¿cierto? Entonces, más que darle comunes estimulantes del apetito, es más que todo como indagar si es algo que es como una opinión muy particular de nosotros los padres, que no queremos que no están comiendo lo que nosotros queremos que coman o absolutamente no están comiendo pues como nada. ¿Listo? Ya en esta etapa de los 7 a los 12 años de edad hay un mayor gasto calórico por la práctica deportiva. Ya aquí empezamos a implementar en los niños mucho el deporte, entonces ahí nos va a generar una mayor necesidad en cuanto a calorías. El deporte es una disciplina fundamental en el desarrollo de los niños. El deporte tiene demasiadas ventajas, o sea, no solamente la disciplina como tal, sino que también les ayuda a la tolerancia a la frustración, a la parte de la resiliencia, ¿cierto? Y me va a generar unas estrategias y unos aportes que el día de mañana el niño va a permitir tener pues como ese escudo de protección para todo este tema de drogas, para todo este tema de adicción, porque la disciplina del deporte desde pequeñitos les genera una conciencia de autocuidado, ¿sí? Una conciencia de que ellos se están cuidando, de que el cuerpo, digámoslo así, es algo, es un templo sagrado, ¿cierto? Entonces, qué bueno que todos los padres pudiéramos implementar ese hábito del deporte en los niños, ¿sí? Que podamos acompañarlos y si no, pues que podamos brindarles como esas herramientas para que ellos desde esa edad puedan practicar una actividad deportiva. No solamente por el tema de la disciplina y por el tema también como de la plasticidad neurológica que provee el deporte, sino que también ese estilo de vida saludable en el que el niño el día de mañana sí o sí va a estar adherente al deporte, o sea, el deporte va a ser parte de su estilo de vida, va a ser parte de su rutina diaria, ¿cierto?
Es súper importante en aquellos niños que desarrollan esos deportes de alto rendimiento que nosotros los padres evaluemos que no nos estamos quedando carentes o faltantes como con la parte de los requerimientos nutricionales, ¿cierto? Porque a veces pues pasa, ¿cierto? Hay niños que tienen pues como esos deportes de alto rendimiento y nosotros los padres en ocasiones nos quedamos pues como corticos o carentes de la parte pues como de la alimentación. Y igual, lo mismo, y vigilarles también esa parte como de los videojuegos, esa parte como de la televisión, que ellos se sienten esos 15 minutos concentrados en la alimentación, en lo que están comiendo, en la carne, en el huevo, en el arroz, en la verdura, en la fruta, y que estén como en esa concentración cerebral en cuanto a la parte pues como de la alimento, ¿cierto? Es súper importante en esta etapa y en la próxima la parte del plan escolar, la parte del plan almuerzo, ¿cierto? El plan almuerzo, digamos que es una estrategia súper provechosa y es como una mano ayuda para nosotros los padres en cuanto a la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Pero digamos que cuál es el mensaje acá, que nosotros seamos veedores estrictos de ese plan almuerzo. No solamente consta en que yo revise qué le están dando al niño el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ah, sí, es una dieta balanceada, es una dieta equilibrada, porque la mayoría lo es, ¿cierto? Son dietas que están basadas en nutricionistas, ¿cierto? Pero que nosotros también nos tomemos la tarea de ir al colegio, de sentarnos y tener una conversación con todo este ente pues que les distribuye los alimentos en cuanto a los turnos, cómo distribuyen el alimento, cómo son los turnos, ¿cierto? Ah, que es que ellos salen al desayuno o al recreo de 10 a 10:40 de la mañana. Entonces la fila primero la hacen los de primero, luego las de segundo, luego los de tercero, luego los de cuarto, luego los de quinto. Y resulta que mi hijo está en quinto. Entonces viene a recibir casi que su desayuno o eh, su loncherita a las 10:40, a las 10:30 de la mañana. Y el timbre suena a las 10:40. O sea, tiene 10 minutos para comerse eso súper rápido a la carrera, ¿cierto? En esta edad, yo, digamos, tuve que hacer como unas negociaciones con mi hijo porque yo me estaba dando cuenta de eso. Yo me estaba dando cuenta de que él, habían días que venía con mucha hambre y no hay problemas, pues súper rico. Pero yo decía, ¿será que algo está pasando en la alimentación? Y pasaba eso, pasaba que a él le entregaban su alimentación casi 7, 8 minutos antes de tocar el timbre, entonces no alcanzaba a comérselo todo. Entonces empecé a hacer unas negociaciones. Entonces le dije, mira, de los 5 días de la semana, 3 días vamos a continuar en el plan lonchera, plan almuerzo, y otros 2 días vamos a llevar coca. Entonces lo que yo hacía era como reforzar en la coca, es lo que yo veía que digamos quedaba faltante en la alimentación del plan lonchera y del plan almuerzo. Y la ventaja de los días que llevaba coca es que él tenía los 35, 40 minutos para disfrutar ese alimento. Entonces también ahí uno digamos que tiene que generar cuando ya están más grandecitos esas negociaciones, ¿cierto? Que nos permitan a nosotros pues como ayudarles también a ellos en esa alimentación pues como adecuada. Ya en cuanto a estos niños de 2 años en adelante, igual ahí continuamos también teniendo pues como el aumento en la velocidad de crecimiento, súper importante que estemos pendientes de la demanda de nutrientes asociada pues como esa actividad física y se van a presentar ciertas enfermedades en ocasiones pues como asociadas pues como a etapas de crecimiento que influye mucho la parte de la alimentación, ¿cierto? Entonces, digamos, pues que nosotros estemos ahí, pues como pendientes, o que nosotros estemos, pues ahí como, como juiciosos, pues y adherentes. Ahorita yo les había hablado que la idea también es entender, por ejemplo, que las grasas hacen parte fundamental de la dieta de los niños porque ellas nos van a ayudar a que ellos produzcan hormonas, ¿cierto? Y hoy vamos a tocar dos hormonas que son súper importantes de la vida de los niños. Una, la hormona del crecimiento, ¿cierto? Esta hormona del crecimiento es súper importante porque no solamente me va a estimular el crecimiento, sino que me va a regular el metabolismo, hace que los tejidos y los órganos funcionen bien, me fortalece los huesos, me apoya el sistema de las defensas, ¿cierto? En la vida de los niños, de los jóvenes, hay dos picos de liberación de esa hormona, que es uno que se da entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y otro que se da entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. De ahí radica la recomendación de que los niños, en la medida de lo posible, tomen una siesta entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.
y que estén acostados antes de las 10 de la noche. Porque cuando se presente ese pico de liberación de la hormona del crecimiento, van a estar dormidos, entonces el cerebro va a generar un mayor pico, va a generar un mayor estímulo a esa liberación, entonces se me va a liberar más hormona que a la final es pues lo que yo quiero que también le brinde al niño esa ayuda para que él crezca adecuadamente, ¿cierto? La deficiencia pues puede dar lugar obviamente a trastornos del crecimiento, ¿cierto? Entonces, en estas edades y con esta hormona es súper importante que nosotros los padres tengamos algo claro, ¿cierto? Todos los padres sabemos y conocemos el famoso estirón que se presenta en la pubertad y en la adolescencia, entre más o menos 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿cierto? Los niños van a generar pues como ese estirón, que es súper importante. Ese estirón se da de una manera individualizada. Hay unos niños que se estiran a los 15 años y tienen pues como un estiramiento abrupto y rápido y ya después lo hacen más lento, otros a los 16, otros a los 17, otros a los 18. ¿Esto por qué es importante? Porque hay, digamos, en muchas ocasiones, y a mí me pasó con mi hijo, que ellos dicen, es que yo me estoy quedando el enano del salón. No, es que todos mis amiguitos son súper altos, mami, y yo soy súper bajito. No, mami, yo no sé qué vamos a hacer. Y eso les genera a ellos como inconformidad, como disconfort, ¿cierto? Entonces, por un lado, no está mal que los llevemos al endocrinólogo, que le haga todos los test en cuanto a las hormonas de crecimiento, que sepamos, pues, y que se estudie que ellos están funcionando bien con toda esa etapa con esa parte, pues, como esa liberación de hormonas de crecimiento, que descarte que no haya ninguna deficiencia, pero que nosotros le podamos explicar a nuestros hijos, mi amor, tranquilo. O sea, puede que Jerónimo ya se haya estirado y tiene 14 años, y puede que tú te vayas a estirar a los 16 años, ¿cierto? Hay un ejemplo que digamos a nosotros en la práctica médica nos ha servido mucho con estos jóvenes y es, mira mi amor, resulta que hoy es miércoles y yo tengo una fiesta programada para el próximo viernes y voy a repartir en la fiesta unos pasteles, ¿cierto? Yo puedo empezar la preparación de esos pasteles desde el miércoles. Entonces yo los preparo el miércoles, los organizo y ya me quedaron listos para la fiesta del viernes. No, 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 yo no los voy a preparar el miércoles, lo voy a hacer el jueves y me quedaron listos. O no, yo mejor los voy a preparar el viernes. Independiente de la preparación, si es miércoles, jueves o viernes, los pasteles estuvieron listos para el viernes. Entonces es que les demos pues como esa información, ¿cierto? Mi amor, vas a crecer, ¿sí? Tu pico de crecimiento va a ser a los 16 años, a los 17 años, a los 18 años, pero vas a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hormona del crecimiento es de muy libre venta en el mercado. O sea, esta hormona del crecimiento los padres la pueden conseguir con mucha facilidad. Pero ¿qué pasa? Tiene repercusiones negativas a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Caemos a veces en la ansiedad del niño, del joven, caemos a veces como en ese tema de que es que no crece, él es el más pequeño del salón, él ya se está generando pues como ese esquema mental de que se quedó el enano, entonces caemos en esa formulación de esas hormonas y eso no es lo adecuado. Entonces, que podamos pues como brindarle eso. Por ejemplo, a José Miguel, mi hijo, le pasó, todos sus amiguitos tuvieron su estirón a los 14, a los 15, a los 16, y él vino a tener el estirón a los 18 años. Entonces, casi que en todos esos años yo lo llevaba donde la endocrinóloga, le revisaba, hacíamos todos los test, todo estaba normal, y le insistíamos en la paciencia. Paciencia que vas a estirarte, ¿sí? Paciencia. Y efectivamente se estiró y ya ahorita mide 1,75, ¿cierto? Pero que tengamos como ese papel protagónico en cuanto a esta parte pues de la hormona. Otra de las hormonas súper importantes es el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en el cerebro. En situaciones de estrés, esta hormona lo que hace es liberar azúcar en la sangre. Como no estamos haciendo ejercicio en ese momento, sino que estamos en un periodo de estrés, entonces, ¿qué pasa? Libera azúcar y este azúcar se va a almacenar en grasa en nuestro cuerpo. Entonces, digamos que de ahí radica la importancia de que no generemos estas situaciones estresantes donde los niños tengan como unos niveles altos de cortisol. Yo traía esta gráfica a memoria porque es muy común que a veces pase en la vida de nuestros niños y a mí también me pasó, a veces
digamos que nos levantamos, no tuvimos pues como una adecuada organización como de los horarios en cuanto a la mañana, entonces es dale rápido, dale, vístete rápido, desayuna rápido, dale prisa, 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 entonces estamos generando en el niño como un medio ambiente estresante y eso me va a generar un mayor nivel de cortisol. Entonces, que lo que yo estoy haciendo con todo el tema de la alimentación y sus estilos de vida saludable, aquí digamos que lo estoy perjudicando. Entonces es importante como que entendamos que esta hormona existe y que esta hormona es parte como de toda esa liberación. Y digamos que la controlamos con dos factores fundamentales, que es la alimentación saludable y la parte pues como del ejercicio. Bueno, hablemos un poquito de la lactosa, que es la leche, ¿cierto? La lactosa es del azúcar natural, va a estar formada pues como por dos azúcares, que es la glucosa, la galactosa, y tenemos una enzima que es la lactasa. Esa lactasa lo que hace es separarme estas dos, la glucosa, la galactosa, me la separa para que se pueda absorber en la parte del intestino. Muchos niños, jóvenes y adultos no tenemos lactasa o a medida de que vamos creciendo se ha disminuido la producción o se genera una producción deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando empezamos con estos casos de diarreas crónicas, distensión abdominal, problemas gástricos, y es tan simple como estudiar esta parte de la lactosa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando no se absorbe adecuadamente me va a producir un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, entonces ahí me va a generar la producción de gas y me da como un desbalance en esa parte como de las bacterias. Nosotros tenemos unas bacterias, digamos, buenas, unas bacterias positivas, que son las que nos van a ayudar a nosotros. Y tenemos las bacterias malas, que son las bacterias que nos producen las enfermedades. Eso mantienen un equilibrio. Cuando pasa esto, que a veces pasa con la lactosa y las personas pues que no tenemos esa lactasa, entonces ya hay un sobrecrecimiento bacteriano y ahí es donde se me empieza a generar todas las enfermedades. Es súper importante que entendamos que la lactosa como tal no me desencadena problemas respiratorios o alérgicos. Es muy diferente si el niño o el joven tiene ya una predisposición alérgica, un asma, un cuadro atópico, y lo que hace la lactosa, por lo de la alergia a la proteína de la leche, es desencadenarme más el cuadro, exacerbármelo más. Pero hasta el momento los estudios no han demostrado que la lactosa me genere a mí un problema respiratorio en los niños. Yo personalmente en los pacienticos que sufren de acné no recomiendo los lácteos, ningún producto de los lácteos, porque ellos, como se los haya explicado, producen un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, en temas de acné, yo he visto que empeora mucho más el acné. Y cuando se los suspendo y los vuelvo y los evalúo a los 2, 3 meses, la mejora ha sido casi del 90%. Entonces, más que, digamos, estarles diciendo que es un mito muy común, mira, es que el acné empeora por las salsas, que obviamente ideal que no las tengan en la parte de la dieta por lo que les he explicado, pero más que eso que decirles es que la mantequilla, es que es el aguacate, es que es la salsa, también son los lácteos y los chocolates, que en los estudios se ha visto una asociación, digamos, pues como muy frecuente en esta partecita, pues como de su enfermedad y de la dieta, ¿listo? Tenemos la parte también como del azúcar, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado ahorita que la idea siempre es preferir el azúcar libre, el azúcar natural, que tiene la parte de las frutas y de las verduras, ¿cierto? Un tip adicional, es súper importante que los padres no queden tranquilos con que hagan una lectura del etiquetado y que en la lectura del etiquetado no aparezca la parte como del azúcar añadido. Ah, es que no aparece azúcar añadidos, por ejemplo, no aparece fructuosa o jarabe de maíz, que son pues como los azúcares añadidos. Entonces, como yo leo la etiqueta y no tiene esa parte de la información, entonces no tiene azúcares añadidos y eso no es así. Los entes, digámoslo así, que tienen y que rigen como todo este etiquetado, no han generado una normativa obligatoria de que los productos estén etiquetados con esos azúcares libres. Entonces no nos quedemos tranquilos de que yo le compré un producto al niño, leí la etiqueta, no tenía azúcares añadidos, entonces como no dice que tiene azúcares añadidos, no la tiene, ¿no? A veces no la colocan. Entonces, digamos que ahí uno estimula mucho más ese azúcar natural, ese azúcar pues como de las fruticas, las verduras. Y los niños siempre van a tener como una preferencia en cuanto a la parte de la alta densidad, pues como energética. Entonces ahí digamos que nos apoyamos en la parte como del azúcar libre.
Hay etapas en las que los niños suelen rechazar esos alimentos nuevos, ¿sí? Especialmente pues cuando están muy, muy pequeñitos, entre los primeros pues como 4 años, que son más los alimentos amargos, las hortalizas, los alimentos proteicos. Eso depende mucho de que mejore en cuanto a la exposición que se le dé a esa nueva variedad de sabores, ¿cierto? Que seamos pues como prácticos, imaginativos y creativos para exponerlos pues a esos nuevos alimentos. Y también que nosotros podamos modificar esa parte de la experiencia de los niños para que ellos puedan aprender esas preferencias pues como adecuadas que nosotros los padres queremos que ellos aprendan y queremos pues que ellos digamos pues como instauren, ¿cierto? ¿Cómo se debe consumir la parte de los azúcares? La idea, como les he venido diciendo y repitiendo, azúcar natural, a través de la leche, los lácteos, las frutas, la parte pues como de los cereales, ¿cierto? Y suprimir todo lo que son los azúcares añadidos, por ejemplo, los batidos, el zumo de frutas, esas cosas no las recomendamos. Que siempre hagan parte de una comida principal y desvinculamos idealmente el hábito de que los niños duerman tomando bebidas, tomando leches azucaradas en biberón, porque pues efectivamente son azúcares añadidos, entonces ahí nos estamos generando un buen estímulo. Hay estudios que demuestran que el azúcar estimula las mismas áreas del cerebro que estimulan las drogas adictivas. Entonces, casi que los azúcares procesados vienen siendo como una droga adictiva en el cerebro para nuestros hijos. ¿Listo? Acá hay que tener algo presente y es que el azúcar no es malo, porque el azúcar hace parte de la dieta de la alimentación, ¿cierto? Lo que viene siendo malo es esa cantidad de azúcares procesados, esa cantidad de alimentos que tienen esos azúcares procesados que son los que me van a generar una alta carga de azúcar que luego es la que se va a convertir en grasa y es lo, digamos, pues la desventaja o algo que no queremos pues que nuestros niños tengan, ¿cierto? En ocasiones, cuando a veces intentamos dejar el azúcar, nos ayudamos de esos edulcorantes. El edulcorante, ojalá fuéramos tan juiciosos y estrictos de dejarla de un día para otro. Yo ya hace por ahí unos 3 años dejé el azúcar. No fue nada fácil, fue algo muy, muy difícil, por lo que yo les digo, porque ya nosotros tenemos una carga de nuestra infancia de información, entonces obviamente nos hace falta, ¿cierto? mm, Se pudiese uno ayudar con esos edulcorantes, la stevia es como el más recomendable, que yo más recomiendo, pero no, digamos, dejarlo de una manera prolongada o no dejarlo de una manera indefinida, porque los edulcorantes no llevan un largo periodo de tiempo existiendo en el mercado. Entonces no tenemos estudios a largo plazo que nos digan cuáles son sus efectos secundarios en la vida, pues como de los adultos que lo han venido pues como implementando y que lo han venido usando. Cuando abordamos el tema de los lácteos, me faltó darles como un consejito. A veces nosotros los padres, cuando tenemos estos niños intolerantes a la lactosa o alérgicos a la proteína de la leche, entonces nos cuesta un poquito de temor decir, bueno, y entonces yo cómo reemplazo el calcio, ¿cierto? Hay muchos alimentos ricos en calcio. El ajonjolí es un, digamos, elemento de que nosotros nos podemos pues como ayudar y en algunas tiendas naturistas acá en Medellín y algunos mercados saludables venden leche de ajonjolí. Entonces eso es como un tipcito ahí adicional para poder pues como suplir esa parte como del calcio pues en los niños que tanto nos preocupa pues a nosotros los padres. Y bueno, eso era todo lo que tenía el día de hoy. Ojalá les haya servido bastante, ojalá les haya pues como orientado un poquito en toda esta práctica. Este tema es difícil, a veces es frustrante para nosotros los padres, yo lo viví, pero bueno, que podamos desde pequeñitos generar ese impacto positivo en la vida de nuestros niños y que podamos también darles como un sustrato adecuado para que tengan una vida adulta sana, una vida adulta fuera de todas estas enfermedades, pues que siguen siendo devastadoras en la actualidad. Doctora Tatiana, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que usted nos ha compartido en esta noche. Qué bueno todos esos tipsitos que nos ha dado. Por ejemplo, el tema del desayuno, a veces en los niños es muy usual que se van a la escuela sin desayunar porque Eh, no les gusta comer tan temprano. Entonces, por ejemplo, eso a mí me genera un buen aprendizaje porque efectivamente como ha estado el cerebro tanto tiempo sin alimento, entonces bien interesante el que tomemos esas medidas que nos permitan
mejorar las condiciones alimenticias de los niños y que van a redundar en un mejor estado de salud para ellos. Bueno, Sí. para todas las personas que hoy nos están acompañando, recordemos que entonces nos quedan unos minutos que están dados para que podamos interactuar con la doctora Tatiana. Si tenemos alguna inquietud o si tenemos algún otro aporte, podemos abrir nuestros micrófonos y poder interactuar con ella. Estamos entonces atentos. Lo podemos hacer a través del chat o a través del micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches, Hola. Marley. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, señora Margarita? Bueno, Hola, sí, me cuéntame. interesa este tema porque mi niña ha pasado por unas etapas como de pico, sube y baja y siempre ha estado bajo el nivel de nutrición. Siempre pues, me ha tocado como correr, como esto, y ha sido difícil porque la niña en cuanto a los lácteos no es muy buena. La niña desde pequeña ha sufrido mucho del adenoides, que es la fiebre que se le da porque se le inflaman aquí los ganglecitos en la nariz y le ha afectado toda la parte respiratoria. Entonces la niña no es buena ni para el yogur ni para el... Entonces eso es una vitamina, proteína y de todo que le hace falta a ella. Pues siempre ha sido, ay, se me descargó. Marley, te seguimos escuchando. Continúa. Se me va a descargar, se me va a morir. Bueno, no sé, doctora Tatiana, si alcanzó como a comprender un poco la pregunta de Marley para darle alguna Sí. orientación. Sí, bueno, los lácteos sin lugar a dudas siguen siendo como una fuente proteica muy rica, ¿cierto? Pero si nosotros como padres, por ejemplo, identificamos que ellos consumen lácteos y se exacerban esas atopias respiratorias, esos cuadros respiratorios, entonces ahí es donde nosotros nos podemos como apoyar en los otros, digamos, alimentos que nos van a proveer esa parte como de la proteína. Por ejemplo, los frutos secos, por ejemplo, la parte de la carne, la parte también el ajonjolí, ¿cierto? Todos estos alimentos que nos den como esa manito que queda carente en cuanto a el lácteo que no le vamos a dar al niño y que podamos como reforzar esos otros alimentos para que así, digamos, como que podamos generar como ese balance necesario. Muy bien. Los lácteos no es la única fuente, pues, como de proteína, ¿cierto? Tenemos, digamos, muchos alimentos que nos van a generar esa fuente. Entonces, si en algún momento dado nosotros asociamos alguna enfermedad o alguna exacerbación de algún cuadro con los lácteos, es reemplazarlo con los otros, es reemplazarlo con los otros, de forma tal que también le ayudemos al niño a que esas patologías respiratorias que son tan comunes en la infancia no se exacerben, pero que no me quede carente esa parte, pues, como de la proteína como tal. Correcto. Doctora Tatiana, tenemos una pregunta en el chat con relación a cuál es su opinión sobre la mantequilla de vaca en adolescentes y deportistas. Ujú. La mantequilla de vaca realmente no se ha visto como una asociación negativa para el consumo de estos niños y de jóvenes, ¿cierto? Eh, es importante que, digamos, seamos muy cautelosos en cuanto a la preparación, ¿cierto? Que sea una preparación adecuada de esa mantequilla de vaca en donde generen como esa parte de la grasa saludable que es la que nosotros necesitamos que vaya a la mantequilla, ¿cierto? Todas estas mantequillas procesadas, digámoslo así, no tienen pues como esa ventaja que tiene la mantequilla de la vaca que nos da pues como esa grasa saludable, ¿cierto? Y que a veces es tan necesario en ellos para acompañar pues como el pan, la parte de la arepa, ¿cierto? Entonces digamos que yo personalmente la recomiendo, siempre y cuando estemos súper estrictos en que sepamos pues como seamos veedores de que haya una adecuada preparación, ¿cierto? Yo casi que considero, digamos, como las más adecuadas, las que venden en Pomona, en Carulla, esas son como las que he visto que son juiciosas en cuanto a la preparación,
y que no incluyen pues como esas grasas trans, que es la que no queremos que tengan ese tipo de alimentos. Muy bien. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, doctora. Dice, tengo un niño de 4 años, no le gustan las frutas, las conoce todas, pero no las recibe. No vegetales o ensaladas, tampoco jugos naturales. Empacados sí le gustan. ¿Qué estrategia debo hacer? ¿O si debo esperar que crezca más? También nos podemos apoyar en los cereales, ¿sí? La parte de los cereales, digamos que es algo muy positivo, que me reemplaza en parte, pues, como la parte de las frutas y la parte como de las verduras, ¿cierto? Y pudiéramos, está pues como todavía muy pequeño, entonces están esas etapas en donde ellos tienen, digámoslo así, pues como ese rechazo pues a los alimentos como tal, y pudiéramos tener, digamos, como esa espera hasta que ya pasen, por ejemplo, los 7, 8 años, que ya es cuando se vuelve otra vez a fortalecer otra vez esa parte del apetito para que lo podamos volver a introducir en la dieta del niño, ¿sí? En esta etapa nos pudiéramos ayudar un poquito de la parte como de los cereales, todos los derivados del maíz, del trigo, digámoslo así, que nos provee también como esa parte del azúcar, que es la que nosotros buscamos en las frutas y en las verduras, mientras él ya se va familiarizando un poquito más grande y va intentando dejar pues como esa aversión a esas frutas y verduras. Porque es normal, esa vez es normal que en esa aparezca, porque son alimentos nuevos, entonces ellos no están tan familiarizados con esos alimentos nuevos, y la edad, la etapa, también hace que ellos generen como esa disminución, como el apetito, ese apetito caiga, entonces digamos que podemos ayudarnos con los cereales y esperar a que él termine ya como de crecer para poder hacer como ese impacto. Muy bien. Margaret, yo Bueno, quiero hacer una pregunta. claro que sí, Dorita, dale. Doctora, ¿qué es lo que hace el azúcar en los niños cuando ellos comen dulces después de las 5 o 6 de la tarde, que se vuelven hiperactivos? Que, por ejemplo, mi sobrinito, el hermanito de Celeste es así, de pronto Celeste también, y la mamá les prohíbe mucho el azúcar, las cosas dulces, porque se vuelven impresionantemente necios. ¿Qué es lo que produce en ellos el dulce? Bueno, digamos que la pregunta la podemos derivar en dos. El dulce, ¿qué pasa? El dulce no solamente se me va a convertir una parte, pues, como en la glucosa, que es lo que necesita las funciones del cerebro y musculares y todo para que se lleve a cabo las actividades, sino que todos esos dulces procesados, en la mayoría se va a convertir en grasa. Y la grasa a la final me va a empezar a tapar lo que son las arterias, las venas, entonces me va a producir todos estos cuadros de obesidad, todos estos cuadros de síndromes metabólicos. Nosotros tenemos un ciclo circadiano, ¿cierto? Entonces el cerebro es muy inteligente. El cerebro sabe que 8 o 9 de la mañana ya es horita de que se vaya despertando, 4 o 5 de la tarde ya es horita de que va a ir apagando algunas funciones porque ya va buscando como el descanso. Entonces, ¿qué pasa? En esas horitas de 4 a 5 de la tarde, digámoslo así, uno va disminuyendo un poquito como la cantidad de frutas y de verduras, estimulantes pues como de la glucosa, porque lo que yo busco acá es que el niño ya me vaya entrando como en esa etapa para ir buscando el sueño para descansar. Entonces, si durante esas horas yo le doy al niño azúcar, entonces lo que le estoy dando es glucosa, o sea, le estoy dando energía, le estoy dando gasolina para que él trabaje. Entonces, el cuerpo y el cerebro es muy inteligente y dice, a las 5 o 6 de la tarde, pongamos un ejemplo, las necesidades para el azúcar son 20 gramos, es un ejemplo, ¿cierto? Cuando introducimos en esos horarios esa dieta a los niños, no le estamos introduciendo 20 gramos, sino que le estamos introduciendo 100 gramos. Entonces el cerebro dice, tengo que gastarme este azúcar porque ya nos vamos a acostar, ya va siendo hora de que el niño empiece a dormirse, ¿sí? Es como el ciclo circadiano del sueño. Entonces, él lo que hace es volverlos hiperactivos para que, digamos, se consuma todo ese azúcar que le dimos en esa parte de la dieta y de la alimentación para que el niño vaya, vaya en búsqueda de dormir. Entonces, digamos que de ahí es esa parte como del cuidado de la parte como de los horarios. De ahí también radica el hecho de que, y por eso intentamos que no trasnoche, no es lo mismo dormir de 11 de la noche, 2 de la mañana a 10 de la noche, a que ellos se acuesten 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, por todo ese ciclo circadiano, ¿sí? Por todo ese ciclo que el cerebro ya conoce las horas en las que él va a trabajar y cómo va a trabajar.
Ay, muchas gracias, doctora. Mucho gusto. Doctora, tenemos en el chat otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos ayudar a que no se produzca el cortisol en los niños, aparte de los ejercicios físicos? Entonces, sí, súper básico. Aparte del ejercicio físico, una dieta balanceada, una dieta equilibrada y las situaciones de estrés y de ansiedad. Entonces, ahí tiene que ver mucho la parte como de los hábitos, ¿sí? Y la parte como de los horarios. Entonces, que si el niño, el niño llega el transporte por él a las 6:20, entonces desde las 5:30 de la mañana los vamos a levantar, que ellos tomen su baño tranquilos, que se organicen tranquilos, que tengan un periodo de 10, 15 minutos para desayunar, sí, sacarlos como de esos periodos de estrés y de ansiedad, que eso es básicamente lo que me va a liberar la mayor cantidad de cortisol, ¿cierto? El cortisol es una sustancia fundamental porque es el que me va a ayudar a mí a formar todas las hormonas adrenales y esas son las que me van a producir luego las hormonas para la parte pues como el desarrollo sexual. Entonces, digamos que es necesario, pero que nosotros como padres no generemos un estímulo para que se produzca un exceso de cortisol. Entonces, el deporte, la alimentación saludable, entonces la alimentación baja en sal, ¿sí? La alimentación rica en grasas saludables, rica también en frutas y en verduras, y que los ayudemos a que siempre estén como en esa parte de los estímulos tranquilos y de esos ambientes tranquilos, no ambientes de ansiedad, de corre-corre, de estrés, porque eso les libera más y más y más cortisol. Muy bien, nos queda la oportunidad de una última preguntita antes de finalizar nuestro encuentro del día de hoy. Quiero recordarle a quienes se vinculan por primera vez, si desean que sigamos compartiendo con ustedes cada mes la invitación a nuestra escuela de padres, nos dejen sus datos en el chat para poder entonces enviarles la invitación. Recuerden que este encuentro lo tenemos el último miércoles de cada mes. Por el mes de marzo, teniendo en cuenta que la próxima semana es receso escolar, que es Semana Santa, que para algunos es vacaciones, entonces adelantamos nuestro encuentro, pero siempre es el último miércoles del mes. Entonces nos queda un espacio para una última pregunta. También les dejé el correo, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, también al correo me pueden escribir conforme en mi conocimiento esté, y si no, pues también hago toda la tarea de averiguarles esas preguntas que tengan. Bueno, parece, doctora Tatiana, que no tenemos más preguntas. Yo tengo una última, doctora, y le pregunto con relación, hay mucho mito, no sé qué tan viable es o no, o qué tan correcto, con relación al no ingerir bebidas líquidas, es decir, lo que llamamos coloquialmente sobremesa en cada uno de los alimentos. ¿Qué tan cierto es si se debe consumir o no el agua cuando estamos consumiendo el alimento, o mejor dejar un tiempo determinado para hacerlo? Sí, en cuanto a que haya, por ejemplo, alguna recomendación, no, no hay problema, no hay problema de ayudarnos pues como con el agua en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Hay casos que se han visto donde pacientes que sufren, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, esofagitis, acidez y agriera, que en ellos sí se les recomienda que empiecen primero por toda la parte de los sólidos, 15 a 20 minutos después ya tomen el vasito de agua, pero es más que todo como en esas condiciones específicas donde uno recomienda que primero sea solo el sólido y ya después el líquido. Pero si no existen como esas condiciones, pueden hacerlo, digamos, acompañadito, eso no hay problema. Muy bien. Bueno, doctora Tatiana, muchísimas gracias por este tiempo que usted nos ha regalado, por todo su conocimiento. Con Creo todo que el fue gusto, una charla bien interesante que nos ayuda a mejorar nuestros hábitos con relación a la alimentación de los niños y jóvenes. con todo el gusto, con todo el gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hasta Chao. luego. Muchas Chao. gracias y súper interesante. Ay, qué Muchas bueno, me alegra gracias. mucho. Gracias. Muchas gracias.